Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Sean bienvenidos una vez más. Estamos aquí en las instalaciones de Radio Cristo, la piedra angular. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar siempre aquí. Es una semana más que Dios nos permite vivir. En esta mañana sus misericordias han sido nuevas hacia cada uno de nosotros y queremos saludarle a usted allá a través de cámaras, a través de Facebook, a través de la radio, a los amigos, hermanos en Cristo, nuestros pastores, a la directiva, les enviamos saludos a cada uno y a toda aquella persona que aún no ha conocido del Señor. Le enviamos saludos y que esta noche pueda ser la noche que el Señor bendiga su vida, que el Señor se glorifique, deje que el Espíritu Santo venga en su corazón en esta noche y Él pueda hacer la obra. Estaremos hablando de la palabra del Señor. Le invitamos siempre a que si usted tiene una Biblia en su casa, usted pueda ir por ella y leer junto con nosotros los versículos que estaremos hablando aquí en esta noche. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito por el cual estamos aquí en esta noche, para que la palabra del Señor en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos duros dentro de lo que es el mundo eclesiástico, y que sea la palabra siempre instruyendo. Y aquí es un gusto para mí siempre estar con hermano Julio. Dios lo bendiga, hermano Julio. Gracias, hermano Palma, porque me invita a estar en este su espacio y siempre pues es un gusto de verdad, un placer el poder compartir la palabra de Dios y aquí pues solamente siempre la recomendación de que usted tome lo absolutamente necesario para llevar notas, apuntes, porque es fundamental de que usted sepa lo que la Biblia dice, porque nosotros fuimos llamados a decirle lo que la Biblia dice. El resto ya no es problema nuestro, hermano Giovanni. Amén, amén. Sí, así es. Y si usted está quebrantado de salud allá en su casa, está atravesando problemas difíciles, cualquier persona que en esta noche pueda sintonizarnos, pueda escucharnos o escuchará posiblemente después este mensaje, es la palabra del Señor, le invitamos a que ponga su fe en el Señor, ponga sus ojos en Jesucristo y Él le va a ayudar a salir adelante, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y cualquier petición que usted tenga, preséntela delante del Señor. Algo que hemos aprendido en la palabra del Señor es, dice la Biblia, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones De tu corazón. Quizás usted ni conoce las peticiones que hay en su corazón y aprender a gozarse en la palabra del Señor es algo bonito. Gozarse significa leerla y ella misma produce el gozo en el ser humano. Disfrutarla, claro. Ella misma tiene el poder de producir gozo en cada uno de nosotros. Y le invitamos a usted que si está pasando momentos difíciles, esta noche puede ser la noche que el Señor le ayude a esclarecer el entendimiento que Él mismo le ha dado. Y es el mejor lugar, el mejor libro que nosotros tenemos, como lo es la palabra del Señor, que ella es la que nos ayuda en estos tiempos, es la que nos ha ayudado a nosotros y con toda certeza le decimos que también puede ayudarle a usted
en momentos difíciles. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Sé que es una hora, es un poco corta, pero vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos. Gracias siempre por el privilegio que nos das de estar aquí libremente, Señor, en esta noche, poder hablar de lo grandioso, lo maravilloso que tú eres, Señor. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre los corazones, sobre la mente, y puedas enviar, Señor, un espíritu de entendimiento, un espíritu, Señor, de redarguir nuestra vida de los caminos que estamos llevando, Señor. Aquellos que están pasando situaciones difíciles, enfermedades, problemas que solo ellos saben, Señor, que ellos en esta noche puedan poner su confianza en ti, Señor. Enviamos también, Señor, a palabra de consolación a la familia del hermano Alex, Señor. Están pasando situaciones difíciles y tu palabra pueda confortarlos a ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y queremos hablar, hermano Julio, yo creo que ya en pantalla aparece ahí, él dice, le invitamos a usted también que abra la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, ya que hemos estado hablando del capítulo 3, el capítulo 2, y hoy vamos a hablar acerca del capítulo 1, donde la palabra del Señor nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo vamos a dejar hasta ahí y le pedimos que no pierda usted allá en su casa estas palabras que que se mencionan aquí en el versículo 2, desordenada y vacía, y también tinieblas. Son palabras que se resaltan ahí en ese versículo en esta noche para nosotros. Y me impacta, hermano Julio, el Señor, que a través de todas las escrituras Él no nos trata de enseñarnos quién es Él, sino que los hombres y las mujeres de Dios que estuvieron en situaciones difíciles clamaron a Él y Él respondió de la forma que Él es. Y eso es algo impactante que para mi vida, porque aprendemos a conocer a Dios a través de momentos difíciles. Sé que hay seminarios, sé que hay institutos, sé que hay un montón de cosas hoy en día que se presentan supuestamente para conocer a Dios, pero qué mejor escuela cuando uno es procesado, cuando uno es pasado por situaciones difíciles. Jesucristo mismo nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él ya venció al mundo. Y hay algo bonito que dice, como el tema que aparece en pantalla, dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Por qué hablamos sea la luz? Por la razón de que en el versículo 1, hermano Julio, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Queda establecido. Sé que pudiéramos hablar de este versículo, solo de este versículo pudiéramos hablar muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en esas palabras, desorden y el vacío y las tinieblas que también aparecieron ahí, pero también Dios establece, hermano Julio, que el hombre no tuvo nada que ver en la creación. Absolutamente, porque si bien es cierto, el hombre aparece ya después cuando todo está
preparado para él. El asunto del primer texto fue para mí un pequeño conflicto en mis primeros años dentro del Evangelio, porque Dios dice en la Escritura que Él es perfecto. Amén. Y cómo Él podía crear algo desordenado, algo vacío, y se me hacía difícil el entender esa situación. Y a medida de que uno va pasándose o tratando o estudiando, llegamos yo llegué a escuchar una teoría de un maestro que dijo que la tierra Dios la creó bien, pero se desordenó y estaba así porque cuando fue lanzado Satanás aquí lo destruyó y no pasa de eso, no pasa de una teoría. Por eso hay una de las cosas que a mí me alegra, que Dios no dejó ni un punto aparte. Amén. Sin aclararnos, y por eso dice a través del apóstol Pablo en Corintios, no penséis más de lo que está escrito. Amén. El momento que nosotros nos metemos como dice ahora, a interpretar la palabra que todo o la mayoría de la gente usa, nosotros no tenemos la capacidad de interpretar. Aquí la palabra es clara, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el estado de esa creación estaba desordenada y vacía. Amén. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solamente nos enfocamos en la creación de la tierra y no vemos que esto solamente es el principio de lo que iba a suceder en el futuro. Porque iba a ser una nueva creación. Amén. Como nosotros estábamos sin Cristo, completamente en oscuridad. Éramos vacíos, o sea, y a partir de la palabra dice, ¿no? En Romanos, que nosotros somos una nueva creación en Cristo. Amén. Y Pablo lo vuelve a decir en Corintios, que los que están en Cristo somos una nueva criatura. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos que la creación estuvo así. ¿Por qué? Porque eso iba a haber un proceso. Amén. Y nosotros lo podemos relacionar, pues no religiosamente ni tratando de hacer doctrina, sino algo para percibir que lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Amén. Que nosotros, que somos personas limitadas, no podemos conocer la profundidad de la sabiduría de Dios, ni su justicia, ni su amor. Entonces tenemos que basarnos a disfrutar, como usted dijo, de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y si Dios, después de eso, lo majestuoso sea la luz. Sí, es algo bien interesante. Este es un tema bien extenso, desde el primer versículo pienso, porque vemos ya yendo directamente al versículo 3, que por lo que usted mencionó ahora, que cuando Dios aparece, y no es que Dios no esté en control, Dios tiene hasta lo más mínimo detalle el completo control de lo que Él ha creado. Y queremos la palabra del Señor establece en 1 Corintios 14:33, usted puede buscarlo ahí, 1 Corintios 14:33, cuando habla de los dones. No voy a hablar de los dones, pero ahí establece un principio. La palabra del Señor dice que Dios es un Dios de orden. Y lo contrario a desorden, es orden, ¿verdad? Entonces, Dios no crea nada desordenado. Queremos aclarar eso, que cuando vemos aquí que la tierra estaba desordenada y vacía, no es que Dios haya creado así. Tampoco vamos a profundizar en eso, que pudiéramos hablar quizás en otra ocasión, pero hoy queremos hablar de otros tópicos. Y también dice que el personaje que quiso alterar el orden que Dios estableció no tuvo oportunidad por él querer alterar el orden, ¿no? Entonces, en el cielo lo que hay, en la palabra del Señor lo que hay es orden. Orden.
Y no lo establecemos nosotros, lo establece la palabra del Señor. Y eso está en 1 Corintios 14:33. Alguien puede buscarlo ahí en su casa y usted lo puede estudiar y analizarlo. Porque a veces se ve como que hubiera un desorden, ¿no? Y Dios no creó un desorden. Vamos a buscar también en Isaías 45:18. Si usted tiene en su casa la Biblia, ábrala, medite en ella, léala, y porque la palabra del Señor no es de interpretación privada, dice. Ella misma se explica, pero vea lo que dice, hablando de esto, hablando ahí en Génesis 1:2, que estaba desordenada y vacía. Pero mire lo que nos dice en Isaías 45:18, dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Fíjese bien lo que dice ahí, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Así que por ahí pueden aparecer muchos personajes científicos, lo que sea, hablando lo que ellos quieran, pero aquí nos deja bien claro que Dios fue quien creó la tierra. No existe otra forma, no existe, que no vamos a hablar de eso, pero sí queremos que usted que nos escucha ya a través de la radio, usted pueda comprender que Dios no crea desorden, y en la palabra del Señor ahí encontramos el orden, incluso para nuestra vida, porque la Biblia dice que Él es el que ordena nuestros pasos. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos en estos tiempos, que sea Él, no ninguna institución. Yo le puedo hablar de muchas instituciones cuando estuve sin el Señor, que posiblemente me enviaron para programas de ayuda, de rehabilitación, pero no encontramos la ayuda que ahora tenemos en la palabra del Señor. Entonces, Isaías nos deja bien claro ahí donde dice de que Él la creó y Él la formó. No la creó desordenada ni la creó vacía, pero algo pasó. Y qué bueno es que ya en el versículo 3, Dios dice que, y dijo, Dios sea la luz. El hombre no tuvo nada que ver en la creación, sino que antes de que él fuera puesto en el jardín, Dios crea todo y lo crea todo con un propósito. Dios no crea nada solo por crearlo o por capricho hacia algo o hacia alguien, como a veces se manifiesta esos desórdenes en las iglesias de que ahora sí, después. Vemos que Dios crea todo con un propósito. Incluso usted que nos está escuchando a través de la radio, usted ha sido creado con un propósito. Y Dios permita en esta noche, hermano Julio, que las personas que no tienen propósito, creen que no tienen ningún propósito en esta vida, ese no es el trabajo de Dios. Es trabajo del enemigo poner en la mente de las personas que han sido creadas sin ningún propósito. Pero hasta aún las hormiguitas más pequeñas tienen un propósito, hermano. No hay nada que quede en el aire, como dije antes, todo, absolutamente todo. Dios tiene el control. Manifestó una creación en un proceso, en el proceso que nos hizo a nosotros desde ser engendrados hasta el nacimiento y tener un proceso de desarrollo. Entonces, el propósito a veces pensamos que se trata de nosotros. Entonces no se trata el propósito de nosotros, sino el propósito de Dios con nosotros. Amén. ¿Para qué Dios a nosotros nos creó? Si nosotros fuimos creados solamente para ser habitantes de una tierra, pues hemos cumplido el propósito como seres humanos. Pero nosotros sabemos que de acuerdo a
a la palabra de Dios, dice que nosotros fuimos creados para gloria de Dios. Amén. Y donde nosotros gloriamos a Dios es a través de las cosas que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, dice, para que nosotros andemos con Él. Amén. Pero nosotros no podríamos cumplir el propósito de Dios si permaneciéramos en tinieblas. Y ahí viene la importancia, que no le damos la verdadera importancia de lo que significa el versículo 3 en la vida personal de cada uno de nosotros y en la existencia mismo del universo. La luz es lo que revela todo. La luz es lo que necesita la existencia humana. Sin luz no hay vida. Entonces, el hecho de que Dios haya dicho sea la luz y la luz fue, entonces ya estamos hablando de que en la soberanía, en la ciencia, en el conocimiento de Él tenía que nosotros estemos aquí. ¿Y para qué? Para cumplir el propósito de Él. Ahora nosotros ya sabemos que Dios hizo la luz. ¿Sí? ¿Y qué implica eso, la luz? En la vida personal suya, en la vida personal mía, en la vida personal de cada uno de los seres humanos. ¿Qué implica la luz? ¿Qué es la luz? Sí, es bien interesante estos temas y, por ejemplo, cuando vamos a los diccionarios, también regresando al versículo 2, y por ahí nos vamos a ir metiendo con lo que es la importancia de la luz. En el versículo 2 también la palabra desorden quiere decir, según los diccionarios, confusión o falta de orden. Y también, según el diccionario, la palabra vacío significa, y esto sí me voló significa falta de contenido físico o mental. Ahí me llamó bastante la atención porque en lo dice, mental. ¿Por qué lo relaciona con la mente? Porque para nosotros, si a mí me pregunta usted qué es algo vacío, yo le puedo responder algo que no tiene un espacio, voy a mencionarlo, donde no existe nada. Pero, ¿y cómo todo tiene que ver con lo que Dios ha establecido? Porque dice, cuando se habla el diccionario acerca del vacío, eso es hablándolo secularmente y todo, pero también relaciona aquí, dice, es falta de contenido físico o mental. Y es ahí la importancia, hermano Julio, donde Dios aparece poniendo en orden ya todo, ¿no? Porque si usted vemos los versículos, vamos a regresar a Génesis 1, vemos ahí en los versículos del 2, hay algo que dice que había tinieblas sobre la faz del abismo, ¿verdad? Entonces aparece Dios en su amor, en su misericordia, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y también el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de ahí aparece Dios, y dice, y dijo, Dios sea la luz. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por la importancia de lo que es para nosotros, lo que dice el diccionario, que es falta de contenido en un lugar físico o en la mente. Y hoy en estos últimos tiempos, las personas están sufriendo de muchos ataques, podemos decirlo, y para las personas adultas podemos decir de que algunas personas llegan a lo que es la pérdida del conocimiento, ¿no? Y aquí aparece Dios en el versículo 3 y dijo Dios, sea la luz. Y también ahí dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjese, no es que nosotros hagamos acepción de personas, no es que nosotros nos apartemos algunas veces, pero sí la palabra del Señor nos manda apartarnos de algunos hermanos, dice, ¿no?
pero no ese es el tema, sino que el punto mío es de que Dios hace una separación, la luz de las tinieblas. Pero a usted que nos escucha y sabe que su vida también está en tinieblas, Dios no quiere separarse de usted. Las tinieblas que agobian a las personas son los que no le permiten a la persona acercarse a Dios. Y es ahí donde el Satanás gana ventaja en la mente de las personas, porque cuando habla ahí el diccionario de que dice que es falta de contenido o vacío, ¿cómo las personas hoy en día pueden sufrir tanto de persecución, de situaciones, de palabras negativas? Hay ejemplos en la Biblia, tenemos el caso de Elías, hay muchos casos, y hoy en día hay mucha gente, si usted habla con ellos, la mayoría del problema está en la mente. ¿Y cómo podemos solucionar, cómo Dios puede solucionar eso? Nosotros no podemos. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es compartiendo con usted lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Lo que nos ha ayudado a nosotros es la palabra del Señor. No existe nada, en el caso mío, no ha existido otra cosa que la palabra del Señor me ayude a mantenerme firme, tambaleando en momentos difíciles. Es la palabra del Señor, hermano Julio. Y hay muchas cosas que la gente está atravesando hoy en día por una palabra. Y es como el enemigo ha ganado ventaja en la mente. Cuando nosotros leemos las Escrituras, las guerras se peleaban físicamente, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Pero hoy ya no vamos físicamente, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero hay una batalla en la mente de las personas y tristemente también dentro de las iglesias, ¿no? El problema de la mente, que solo la persona lo sabe si es falta de palabra o qué es lo que pasa en la vida de ellos, porque la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos da vida. Y cómo es que las personas, a veces nosotros hablamos de la palabra del Señor y les hablamos de la palabra del Señor, pero llega un momento que la gente tiene que saber esto, hermano Julio, de que la misma Biblia dice de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas. Si usted no lo sabía, esta es una noche que usted puede analizar en esto que estamos hablando. Dice en 1 Corintios, creo que está, más al rato les doy el versículo. En 1 Corintios está donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Fíjese cómo allá en Génesis aparece Dios haciendo una separación de las tinieblas con la luz. Y la revelación de Dios para el hombre es progresiva, ¿no? Usted mencionó algo hace un momento de que era la nueva creación que Dios hace con nosotros. Dios creó todo perfecto. Incluso al ser humano lo creó perfecto antes de la caída. Después del pecado, el pecado destruyó hubo ¿cómo podemos decir esto sin que se malinterprete? Hubo una distorsión de lo que el hombre es por completo, ¿no? Pero usted y yo tenemos esa bendición de ahora, cuando venimos a Cristo, que Él hace una nueva creación en nosotros, hace una nueva criatura.
no se malinterprete creación, porque aquí somos tan buenos para malinterpretar palabras por los prejuicios que nosotros tenemos, y esos prejuicios muchas veces no nos permiten salir de la religiosidad, vamos a decirlo, porque en realidad vivimos en un mundo religioso del cual Dios no diseñó. Y ahorita que dice eso, cuando nosotros hablamos de la mente y un vacío en la mente, ocurre que aunque nosotros tengamos mentalmente muchas cosas, nosotros todavía permanecemos en oscuridad, en tinieblas. Porque imagínese, hablaba de la gente hay gente que se enferma y está enferma solamente de aquí porque en su mente está vacío de las cosas buenas. Exactamente. Entonces, cuando la oscuridad prevalece ante cualquier situación, todo se va a sentir vacío porque no podemos ver nada. Y la única manera de nosotros poder ser librados de ese campo de oscuridad es a través de la luz. Y si nosotros mentalmente estamos equivocados, hay la solución que la palabra de Dios nos dio. Dice, nosotros podemos ser renovados a través de ¿qué? Dice que somos renovados a través de la palabra de Dios. Amén. Somos renovados en nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si metafóricamente decimos que la palabra de Dios es luz, no es solo metafóricamente. Porque esa es una realidad que percibimos personas que andamos en tinieblas. Metafóricamente se dice que el Evangelio es la luz. Sí, podemos decir que metafóricamente porque esto no brilla, pero en cambio eso trae luz y separa esa parte que hizo Dios en su creación de separar la luz de las tinieblas. Entonces, cuando viene el Evangelio, la palabra de Dios, entonces eso resplandece en nosotros y la oscuridad es que la oscuridad tiene que desaparecer donde comienza a brillar la luz. Amén. O sea, y todo lo que nosotros veíamos vacíos comienza a tener sentido. Comienza a tener espacio, comienza a tener tiempo. ¿Por qué? Porque hoy ya esa oscuridad que no nos permitía percibir absolutamente nada, hoy ya la podemos percibir a través de la luz. Y cuán importante es para el ser humano entender que nosotros estamos a veces en tinieblas, aunque estemos cargados de religión. Estamos cargados de doctrinas, de tantas cosas, de rituales y todo, pero seguimos metidos en esa oscuridad, vacíos. ¿Por qué? Porque no hemos podido percibir la luz que resplandece al ser humano. Siga, hermano. Y es el punto que yo quisiera recalcar a la gente. A veces yo me paso hablando acerca del religioso y la religiosidad, porque ese es un instrumento, el instrumento número uno que tiene el rey de las tinieblas para dominar a la humanidad. Entonces, él únicamente a través de tenernos engañados a la gente, y estar engañados significa estar en la oscuridad. Porque no podemos percibir esa luz que a nosotros nos da y nos ubica en un lugar, y que tenemos alrededor nuestro cosas, que no estamos vacíos, y que dentro de nosotros menos estamos vacíos cuando hemos dejado que la luz de la palabra resplandezca. Fíjese que no quería hablar de esto, pero es importante aclarar muchas cosas que se desconocen muchas veces. Y para eso es la palabra del Señor. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios. Y este versículo no está, ni lo tengo en la memoria ahorita, pero sí sé que está en el libro de Marcos, cuando esto no está pero usted tocó algo ahí. Dice, lo voy a parafrasear, dice, por ejemplo, que Jesús llega a la sinagoga. Y aparece, dice, un espíritu inmundo.
y le dice que Jesús, hijo de David, ¿qué tienes? Conmigo. ¿Qué tienes con nosotros? Le ¿Qué dice. tiene contra nosotros? Porque has venido antes del tiempo, y empieza una conversación, pero según hay escritos antiguos, y esa información no la tengo concreta ahora mismo, pero un día se la voy a explicar más amplia, pero es pues, hablando de la religión. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, cuando Jesús vino, el mundo en ese tiempo estaba lleno de religión, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Y curiosamente ahí aparece porque en la Biblia nos menciona de animales inmundos y de personas que también se hacían inmundas, pero aquí aparece un espíritu inmundo. Dice. ¿Y qué pasa? Que según la hechicería y la brujería en ese tiempo, para poder para que el brujo pudiera pasarlo y reconocerlo, lo llamaban por su nombre. Y por eso el espíritu inmundo dice: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Pero eso no les funcionó en el tipo de brujería que ellos practicaban en ese tiempo, porque estaban frente al mero mero, jefe de jefes. Y hay muchas cosas que nosotros desconocemos, que están en la historia, y que es importante a veces resaltarla, y por qué aparece ahí, y en dónde fue que apareció. Eso fue un paréntesis. Quiero seguir también, hermano Julio, con la importancia de lo que la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55, dice, como en el versículo 10 del capítulo 55 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, dice. Afuera ahora está nevando para las personas que nos van a sintonizar o están sintonizando. Ahora mismo acá donde nosotros estamos, allá afuera está nevando, y también tiene un propósito. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá. ¿Hacia dónde? Hacia los cielos, sino que riega la tierra, tiene un propósito, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. Fíjese la importancia de nosotros estar llenos de la palabra del Señor. Porque lo que aparece allá en Génesis, Dios hablando hacia que antes del hombre estuviera en el huerto, Dios empieza a ordenar, a separar a través de su palabra. Y lo importante hoy en día que es para nosotros, que se nos enseñe la palabra. Porque yo soy un poco, me canso a veces de estar en un lugar donde no se me enseña la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Su fe no va a crecer si usted escucha muchas fábulas, si usted escucha muchas cosas de la vida personal del predicador. Yo raramente he dado mi testimonio porque hay gente que ni lo cree, pero como yo sí lo creo porque me pasó a mí. Imagínense, un asna, una mula fue capaz de hablar, ¿cómo no iba a usar a otra persona para que me hablara? De lo contrario, yo no hubiera venido al Señor. Yo no hubiera venido. Pero de la forma que Dios me llamó, me impactó, y aquí estoy. Y yo me hago preguntas a veces y digo, ¿cómo cuando yo estuve en la escuela, a veces me decían que había que exponer, y ese era mi terror, eso era para mí terrible, que me pasaran al frente. Pero ahora hay algo que me trae satisfacción de lo poco que nosotros podemos darle al Señor, hablar de la palabra del Señor.
que no hay tiempo para nosotros hablar de la vida personal de nosotros, mucho menos hablar de fábulas, de historias o de personajes que Dios usó en cierto tiempo. Si Dios los usó a ellos, gloria sea al Señor. Pero así Dios puede utilizarnos a nosotros también hoy en día. El problema es que así como estaba allá en Génesis, que había desorden y había vacío y había tinieblas, muchas veces se permanece así, porque la misma palabra del Señor dice que si no ama a su hermano, todavía permanece en tinieblas, dice. Entonces, aquí el Señor nos da ejemplos de la lluvia y de la nieve, para cual la envía, dice. Y culmina Él diciendo que así será su palabra cuando Él la envía y que hará el efecto para el cual ella lo envía. Lo único que puede ayudarnos en estos últimos tiempos es que la palabra del Señor. Pero hay una mala noticia en profecías que dice que en los últimos tiempos, y ya ha pasado, no es solo para el tiempo que viene para nosotros, sino que ya ha pasado. Pero también ha habido un remanente que Dios ha tenido guardado y ojalá el Señor sea ayudándonos a nosotros en los tiempos que vienen a poder permanecer parados en la palabra del Señor que Él ha puesto en cada uno de nosotros, porque hay hombres de Dios que iniciaron con la palabra del Señor, tal como se me dijo a mí una vez: ya te quiero ver con ese fuego que estás recién comenzando. Y bendito sea el Señor, van 19 años vamos a cumplir, y me considero que el Señor no ha apagado ese fuego todavía, y viene más, pero sí hay una mala noticia para nosotros, es de que en el libro de Amós, capítulo 8, dice que va a enviar, vienen tiempos de hambre, pero no de pan ni de bebida, sino que hambre de escuchar la palabra del Señor. Y yo sé que hay mucha gente que quizás no expresa esto que nosotros estamos hablando, tratando de hablar en este momento, de que no se predica la palabra del Señor tal como es. Yo no, tal vez porque yo hablo así, a veces porque no tengo ningún compromiso o no he hecho ningún trato con nadie, y espero nunca hacerlo, hermano Julio, y que no lo hagamos, sino que nuestro compromiso es con el Señor, agradecidos por lo bueno que Él ha sido con nosotros, pero la importancia que nosotros estemos advertidos de los tiempos que vienen. Y yo como predicador no voy a poder ayudarle. El único que va a poder ayudarle es la palabra del Señor a usted que nos escucha. Por eso es importante que así como Dios aparece allá en Génesis hablándole y dijo Dios sea la luz, y la luz vino a ser la luz, y por eso tenemos el día y tenemos la noche. ¿Y cuántos millones de años hace que pasó eso, hermano Julio? Y esa palabra todavía sigue cumpliéndose al pie de la letra. Es que las tinieblas Dios separó y las puso a un lado. Lo triste es que también la Biblia dice que lo que es ya fue, y lo que será también ya fue. Cuando nosotros vamos a Mateo 24 y dice en la segunda venida del Señor, y después, o sea, habrá oscuridad en este mundo, ¿qué va a hacer la gente? Y ya no va a ser oscuridad solamente física. ¿Por qué? Porque esa necesidad de tener luz en su cabeza, en su corazón, no va a haber. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que da la luz. Nosotros estamos, bueno, yo no me voy a cansar nunca de hablar acerca de la palabra de Dios, y es más, yo le he dicho al Señor que hasta el último de mis días yo lo que quiero hacer es eso. Amén. Pero porque es una necesidad. Ya no es algo que alguien me delegó, es una necesidad el poder comunicar esto.
¿Por qué? Porque si estamos hablando de las tinieblas, yo soy uno de los que viví en la más horrenda de las oscuridades, aunque podía ver, aunque podía distinguir, pero la oscuridad que uno tiene dentro de uno es terrible. En medio de la oscuridad pues no nos damos cuenta, pero cuando aparece un rayito de luz nosotros nos damos cuenta qué tan vacíos vivíamos y qué tan importante es que hoy la luz resplandezca en nuestras vidas. Si Dios dice que la lluvia tiene un propósito y nosotros vemos que así sucede, que la creación antes de crear al hombre tenía un propósito y por eso fue haciendo de día en día, preparando todo para el propósito que iba a ser de sustentar al hombre. Entonces el hombre en su pecado entenebreció su vida. Él volvió a la oscuridad. Ahora nosotros tenemos el resplandor de que el Hijo de Dios vino a un madero para traernos luz a nosotros. Pero no es el propósito de que nosotros seamos cargados de una religión, sino de que nosotros seamos nuevamente iluminados para cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y para eso nos llama a nosotros y nos dice que somos la luz de este mundo. Amén. Entonces, si nosotros somos la luz de este mundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el medio donde nosotros nos movemos? ¿Por qué nuestros seres cercanos, nuestros compañeros de trabajo, no son resplandecidos por esa luz? A veces podemos justificarnos porque por la herramienta de Satanás. Yo les digo, y si no quieren, ya es problema de ellos. Por supuesto que es problema de ellos. Pero lo que pasa es que a veces nuestra luz, dice la Biblia, es más tinieblas. Entonces, si hablamos de esa luz, la luz que yo pronuncio, que es la luz de la palabra, tiene que resplandecer con la luz de mi testimonio para que tenga efecto. Entonces, cuando la Biblia nos da a nosotros este calificativo y merecido de ser luz en este mundo, no por nosotros, sino por lo que portamos, que es el Espíritu de Dios y su palabra, entonces nosotros tenemos que esforzarnos en eso. Y entender que lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y en Adán y Eva no había oscuridad. Moralmente era perfecto. Y entonces el hombre decidió entrar nuevamente a las tinieblas, pero Dios, que es más, no sé si yo a veces me pongo también a hacerme preguntas si es más por misericordia o por amor que Él determinó salvar a una generación tan vil, que conociendo el amor, conociendo la luz, sabiendo que nosotros podemos ayudar a mejorar el sistema, al menos familiar y nuestro entorno, no lo hacemos. Y ahí viene el punto, del vacío mental, de la oscuridad mental que tenemos. ¿Por qué? Porque la oscuridad de la religión y del sistema es el que nos tiene a nosotros metidos en eso, sin dejarnos ver lo que realmente Dios ha preparado para que nosotros hagamos, hermano. Sí, yo creo que el tiempo se nos fue. Es que así es rapidito el tiempo. Y no tenemos prisa en no seguir hablando. Queremos seguir hablando de estos temas y si alguien nos escucha y tiene algún tema que le gustaría que nosotros desarrolláramos también un día, pues puede enviarnos su petición. Pero el tema que estamos hablando en esta noche es, y dijo Dios sea la luz, la importancia de lo que es la palabra del Señor, que ella, cuando nosotros ya no tenemos ese vacío intelectual por el cual Pablo oraba por los hermanos para que les diera espíritu de entendimiento,
y para que no perezcamos, tal como la palabra del Señor lo dice, porque este es nuestro punto de alertar a través de la palabra del Señor los tiempos que vienen, los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que la palabra del Señor produce en nosotros, llega con un propósito a la vida del ser humano y no regresa vacía, sino que a su tiempo da el fruto, porque la palabra de Dios dice que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, en adelante dice que es viva y eficaz. No existe otro libro que usted pueda leer que tenga el poder de transformar al ser humano, la mente del ser humano, tal como ella lo es, un espejo para nosotros, que cuando nosotros leemos las Escrituras, nos vemos reflejado las tinieblas que han habido dentro de nosotros y pedimos perdón a Dios, porque Dios nos llama en su infinita misericordia, nos salva, nos saca del poder de las tinieblas, porque esto es una... Cuando usted llega al conocimiento de esto que estamos hablando, usted se mueve en una área diferente, no porque nosotros seamos diferentes, sino porque Dios lo establece de esa forma, porque Él dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjese bien la importancia de este juego de palabras que existe ahí, que dice que en Colosenses capítulo 1, versículo 13, es importante que usted entienda esto, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí estábamos todos, entregados en las manos de Satanás, no podemos decirlo de otra forma. No podemos encubrirle esta verdad a nadie. Aún así, si sus padres o así si mis hijos tuvieron y tienen ese privilegio de que, por ejemplo, nosotros conocemos ya del Señor, pero aún así si usted hayan nacido en una cuna de iglesia, necesitamos nacer de nuevo. Amén. Para que no exista la debilidad que se muestra muchas veces en la palabra del Señor. Porque mucha gente puede estar intelectualmente llena de un instituto, de un seminario al cual Dios nos ha permitido ir, pero la diferencia viene cuando usted es procesado y usted comprende que su vida estuvo en tinieblas, su vida cambia. Y cuando usted tiene deseo de regresar para donde usted estaba y se acuerda del amor que Dios tiene hacia usted, usted dice, no, yo no quiero regresar allá. Por eso es importante nacer de nuevo. Y yo considero que la persona que nace de nuevo, el Señor la guarda, el Señor la protege, pero es importante que usted esté lleno de la palabra del Señor. No se llene de los libros que le presentan en una secta, en escuela dominical, no se llene solamente de eso. Llénese de la palabra del Señor, llénese del poder del Espíritu Santo y verá la diferencia que va a haber en nuestra vida. No existe otra forma. Creo que no existe y no la habrá algo que tenga más poder y que levante un ejército en este mundo. Ningún ejército tiene más poder que el que la iglesia tiene. Fíjese bien, hermano Julio. Ningún ejército, y yo le hablo de esto porque yo pertenecía a fuerzas especiales, esto y lo otro, y unos perteneciendo secularmente a élites especiales, usted se ve limitado de poder muchas veces. Pero aquí en el Señor, cuando uno viene y comprende quién es Dios, lo que le da en sus manos y lo que le entrega a la iglesia, no existe ningún otro ejército en el mundo que tenga más poder que la iglesia. Y ese es el poder que Dios le ha dado a nosotros. ¿Por qué?
porque Él dice que nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y 1 Pedro lo dice más bonito todavía, en el capítulo 2, versículo 9, lo dice más bonito, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es bien importante que nosotros como cristianos sepamos esto y podamos ponerlo en práctica, y porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles, y creo que también el tiempo se puso difícil porque ya se nos fue. Sí. Antes de cerrar, quiero saludar a mi hermano Carlos Samayoa, que está en Newark. Un abrazo a mi hermano, también a mi hermano Joel, que nos está sintonizando, hermano Selvio Muñoz. Y aquí pues agradecer al equipo de transmisión de la radio. Y quiero cerrar con eso acerca de las tinieblas. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La falta del conocimiento a nosotros siempre nos va a opacar la vida, nos va a tener en la oscuridad de no poder ver una realidad que se nos ha puesto delante de nosotros. La luz llegó a este mundo en Jesucristo, pero el mundo no quiere conocer esa luz. Mas nosotros que hemos tenido la oportunidad podemos hacer esa diferencia. Y por eso estamos aquí. Amén. No hay otro motivo, no hay otra razón para nosotros estar en este programa más que transmitir lo que la Biblia nos ha permitido vivir, experimentar muchas cosas y hacerles saber que el único lugar, hermano Giovanni, usted hablaba acerca de esto, el único lugar donde usted puede conocer verdaderamente a Dios es en la Escritura. El único lugar donde usted puede conocerse verdaderamente es en la Escritura, usted mismo. En la Escritura usted va a saber quién es Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros, quién soy yo y qué es lo que yo debo hacer para agradar a Dios. La palabra de Dios es la luz que vino a resplandecer a la humanidad y nosotros tenemos que entender de esa manera. Así como Dios creó la luz en medio de las tinieblas en la creación del universo, así nosotros hoy somos resplandecidos por la luz de la palabra en nuestro Señor Jesucristo. Y queremos desearle de verdad que escudriñe la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, dice el Señor. Y solo a través de la palabra podemos ser renovados en nuestro entendimiento, podemos salir de la oscuridad y poder andar sin tropiezos. Sacúdase las ligaduras que tiene su religión y empiece a vivir la Escritura. No importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que dice la Escritura. Dicen que la palabra de Dios es verdad, pues no es que dicen. La palabra de Dios dice que su palabra es la verdad, mi hermano. Amén. Así es que tengan una linda noche, Dios me los bendiga. Estudien, oren y dejen que la luz resplandezca. Hay cosas oscuras en nuestras vidas que tenemos que dejar que Dios las ilumine para nosotros no tropezar en aquellas. Que tengan una linda noche.